Génesis capítulo 25 y versículo número 1. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Qué herencia tan buena, aleluya. Pero a los hijos de sus concubinas, o sea, Agar y a Setura, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Etz. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijos de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot; luego Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Último versículo, versículo 18, lo podemos leer juntos, y dice: y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Amén. Y quiero hoy hablarte sobre un tema muy hermoso, y espero que sea de bendición para tu vida, de aún en el fin. Aún en el fin. ¿Por qué no pones tu Biblia abajo? Levanta tus manos a Dios y dile: Señor Jesús, háblame hoy. Señor Jesús, necesito que tu presencia, necesito que hagas una obra en mi interior. Señor, te doy gracias por lo que has estado haciendo, por cada palabra hablada a mi vida, Señor. Pero hoy deseo una palabra fresca. Hoy deseo que hables a lo más profundo de mi corazón. Hoy deseo, Señor, que hagas una obra en nosotros. Señor, te pido que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia haga el impacto correspondiente. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor y te puedes colocar cómodo en su presencia? Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. También quiero, antes de comenzar, también quiero darle las gracias a mi padre que está aquí con nosotros. Amén. Él vino esta semana y es una bendición tenerle aquí con nosotros estos días. Amén. Quiero dar las gracias. La primera vez que nos visita aquí en este edificio, y desde que soy pastor, ¿verdad? La primera vez que nos visita desde que soy pastor. La semana pasada cumplí un año de haber sido posesionado en Centro Bíblico de Orlando. Amén. Y eso es una grande bendición lo que Dios ha hecho. Amén. Qué bendición tan grande.
Génesis 25 marca el fin de la historia narrativa de Abraham, porque ya vemos que muere. La Biblia dice en buena vejez, con muchos años, de 175 años, y él muere con una visión clara de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Dios interrumpió la vida de Abraham estando él en Ur de los Caldeos, y lo hemos visto desde ya unos cuantos capítulos, en el que Abraham no es por nada de lo que él hizo. La Biblia no nos dice que Abraham era justo, o Abraham ofrecía mejor sacrificio, o Abraham era esto. No, la Biblia dice que no era justo, y por ende, entonces cuando quería Dios destruir toda la tierra, dijo, bueno, destruyamos a todo, pero aún queda uno. Así que Noé empezó el proceso en él por lo que él había hecho. También tenemos la Biblia que nos muestra que Abel ofreció mejor sacrificio a Dios, y por ende lo vio con esa altura. Pero la Biblia nunca nos habla sobre que Abraham hubiese hecho algo en especial para merecer un propósito en Dios. Abraham no hizo un mejor sacrificio, Abraham no vivió de la mejor manera. Incluso en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que el padre de Abraham y ellos adoraban a otros dioses paganos, tenían otros dioses. O sea que el centro de la vida de Abraham no era Jehová, no era ese Dios del principio, pero él tenía otros pensamientos, tenía otras creencias, había tenido familia que creía en otras cosas, y no había nada atractivo de él. Pero la Biblia también nos habla de que aún cuando no había nada atractivo dentro de él, Dios viene justo a donde está y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti algo glorioso, no porque te lo mereces, pero porque me place. No porque seas tan perfecto, no porque seas tan santo, no porque seas tan justo, no porque camines firme en mis pretextos, pero no es por nada de lo que tú hagas, es simplemente gracia y misericordia de Dios. Y todos aquí hemos sido marcados con algo tan hermoso que se llama la gracia de Dios, que es una gracia inmerecida, que es una gracia que no es porque tú te lo mereces, no es porque eres guapo o porque eres bonita, no es por nada físico, no es por nada intelectual, no es porque tengas mucho o por simplemente pesar porque tienes poco. Es simplemente la gracia inmerecida de parte de Dios sobre tu vida, que te dice que voy a darte propósito, voy a darte destino, voy a ponerte en lugares altos y voy a hacer de ti algo glorioso en tu vida. Cada uno de nosotros hemos sido marcados con la gracia de Dios, y cada uno de nosotros hemos visto que alrededor de nuestra vida Dios se ha mantenido fiel aun cuando no somos fieles a Él. Aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestras deficiencias y de nuestros errores, aún así el sol salió al otro día y te bendijo con una nueva misericordia. Aún en medio de nuestras fallas y de nuestras inconsistencias, que un día queremos todo con Dios y otro día estamos mirando las cosas del mundo, aún en medio de nuestras inconsistencias, Dios se mantiene constante y consistente contigo. Eso es gracia y misericordia de parte de Dios. Y Abraham vio
esa parte de Dios, y Abraham vio tantas facetas de Dios, aún en medio de sus errores, porque la Biblia nos dice de que él se acostó con Agar, y ahí fue donde nació Ismael. Y Agar, huyendo, fue a donde un pozo donde lo llamó el viviente que me ve, el pozo del viviente que me ve, porque Dios vino justo ahí en medio de su clamor para poder mostrarle que aún tenía propósito Dios en medio de sus errores. Y es algo tan hermoso, porque la vida de Abraham la hemos visto y no es una vida perfecta. Y es lo que me encanta de la Biblia, que cada héroe de la Biblia tiene sus errores. El único perfecto en toda la Biblia se llama Jesús. Pero del resto, David tuvo sus errores, Moisés tuvo sus errores, Abraham tuvo sus errores, Adán tuvo sus errores, Pedro tuvo sus errores, Pablo tuvo sus errores. Cada uno de los personajes bíblicos, por más buenos que hayan sido, siempre hay algo que los pone, que los descualifica de la santidad y perfección que solamente se halla en Jesucristo. Y eso nos da un entendimiento claro, que Dios no está buscando personas perfectas, pero sí personas dispuestas a ser usadas por Dios. Que Dios no está esperando tu perfección, pero sí un corazón humilde y un corazón apacible y un corazón dispuesto a decir: Dios, de pronto hoy no fue mi mejor día, pero estoy dispuesto a que hagas una obra en mí para poder ir mucho más allá. Dios está dispuesto a mirarte aún en medio de tu error y aún ver potencial y decir: aún veo algo grande en tu vida. Tus errores no te descualifican, pero si estás dispuesto a seguir adelante, aún en medio de que ni aún tú mismo te darías otra oportunidad. Hay veces donde uno comete tantos errores que uno dice: no, ni yo me perdonaría. Si yo fuese Dios y miraría mis errores, ni yo me daría una segunda oportunidad. ¿Alguien le ha pasado eso? No voy a mirar a nadie, todo está bien. Es un lugar tranquilo para ser sinceros con Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que Él aún ve nuestros errores y nuestras fallas, y aún así nos da la esperanza de una segunda posibilidad. Y la vida de Abraham hemos visto, y te estoy haciendo un pequeño recuento para poder de que puedas ver todo lo que vamos a poder explicar en esta noche. Y es que Abraham, la vida de él tuvo sus altas y sus bajas. Descendió a Egipto cuando no era la voluntad de Dios, pero aún así lo hizo, y aún así lo sacó de ahí. Aún así mintió diciendo que su esposa era su hermana. Realmente sí era su hermana, su media hermana, pero realmente era su esposa. Y lo hizo 2 veces para poder cuidarse él mismo de que no lo mataran. Cometió muchísimos errores, anduvo fuera de la voluntad de Dios, regresó, pero aún así Dios lo siguió bendiciendo en todo. Y la Biblia nos dice que Dios lo bendijo en todo, aún en medio de sus errores. ¿Por qué? Porque desde un principio lo miró en medio de su error y lo bendijo. Y aún en medio de su error lo siguió bendiciendo, para poder que en algún momento él caerá en cuenta de que la misericordia de Dios está ahí dispuesta y disponible para poder llevarlo a alturas tan altas, de que él viera tanto dentro de él que dijera: yo me enamoro de ti, porque aún en medio de todo lo que he hecho, tú sigues extendiendo misericordia, tú sigues dando amor, tú sigues dando alivio. Dios ha venido a tu vida para poder señalarte, diciéndote que cambia y cambia, pero también abrazarte diciendo: hijo mío, aún veo una segunda posibilidad. Dios te miró cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Y si Dios te miró ahí en la muerte,
Ahora que estás en la vida, tú crees que Dios te va a poner a un lado porque cometiste un error. Eso es una mentira. Si Dios murió por ti sabiendo que tú no tenías nada que ofrecer a Dios, si Él murió por ti cuando estabas muerto, ahora que fuiste bautizado en su nombre y resucitaste a una nueva vida donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿tú crees entonces de que cuando cometes un error ahora estás descualificado tanto que no hay un camino más hacia su presencia? Pero ese es el señalamiento no de Dios, pero es lo que el enemigo te intenta juzgar, de que ya no hay un camino de regreso ante su presencia y que lo mejor que puedes hacer es quedarte en el mundo. De que como tú piensas, de que como cometiste un error, entonces no hay un camino hacia la reconciliación con Dios. Lo mejor que puedes hacer es seguir hundido en el fango y ahí esperar la muerte. Pero la Biblia también nos habla de que hubo un hijo pródigo que aún estando en medio del fango de los cerdos, aún comiendo de lo mismo que comían los cerdos, dijo: yo qué estoy haciendo aquí, sabiendo que en la casa de mi padre hay tanto por comer y hay tanto por hacer. Lo único que el enemigo te va a convencer es que nunca hay un camino de regreso ante la presencia del Padre y que lo mejor que puedes hacer es quedarte en el fango y quedarte en la suciedad. Eso es lo que el enemigo te intenta convencer, pero siempre habrá un Padre preparado con brazos abiertos, dispuesto a correr a ti y decir: hijo mío, ven a mí, hijo mío, aquí estoy dispuesto a mirar a un lado y poner a un lado lo que sea. La Biblia nos dice que él no era un pecador, que él era santo, pero se hizo pecado por nosotros. Y míralo lo hermoso, el padre del hijo pródigo, el hijo primero no fue y se lavó y se bañó, no, fue tal y como estaba, sucio, vuelto un tres, a donde el padre, y el padre no le importó su suciedad y fue y abrazó al hijo. Porque la Biblia después nos dice que el padre le dijo: póngale ropa nueva, zapatos nuevos y un anillo. Que nos manda a decir a eso, que Dios no está esperando a que tú estés perfecto para regresar a Él. Dios te acepta tal y como tú eres. Y dice: hijo, a mí lo único que me importa es que estés dispuesto a regresar a casa. A mí lo único que me importa es tu disposición a regresar a mí. A mí no me importa cómo venga. A mí no me importa que aún estés en medio de todo tipo de diferentes pecados. A mí lo único que me importa es que tengas la valentía de regresar a mí. Y en mí vas a hallar que yo te voy a vestir de nuevo. Yo te voy a coronar de favor y misericordia. Yo te voy a dar una promesa. Yo te voy a dar destino. Yo te voy a dar en su sobreabundancia. Solamente quiero que estés dispuesto a venir ante mi presencia nuevamente. Estoy dispuesto a que vengas a mí. Y lo hermoso de Abraham es que aún en medio de su error, Dios lo seguía visitando, porque la Biblia nos dice que Dios lo visitó a él para mostrarle lo de Sodoma y Gomorra. Mirar toda la destrucción. Dios lo visitó justo a donde él estaba. Y lo primero que le preguntó no fue reclamarle por lo que él había hecho y los errores que había cometido. Lo primero que le preguntó es: ¿dónde está Sara? O sea, ¿dónde está la persona con que yo te dije que iba a cumplir todas mis promesas? Porque yo te dije a ti que iba a darte tanta bendición. Y esto es relevante poder explicártelo. ¿Por qué? Porque ahora vemos que Abraham ya muere. Abraham muere. Y la Biblia nos dice que ahí en su muerte murió en buena vejez,
anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Que aún ahí en medio de su vejez, él vio la fidelidad de Dios. ¿Y por qué dice buena vejez y anciano? Y lo recalca varias veces, porque la excusa eterna de Abraham y Sara del por qué Dios no podía hacer algo en su vida era su edad. Todo el tiempo cuando Dios le dijo, mira, voy a darte un hijo, dice, nosotros siendo ya viejitos, Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Se lo dijo a Abraham alrededor de unos 170, cuando tenía, 75 años más o menos. Ahora tiene 175 años y la Biblia lo dice que murió en buena vejez, anciano. Pero cuando Dios se lo dijo a él, tenía alrededor de unos 75 años, así que habían pasado 100 años después y ahí sí murió. ¿Por qué es relevante esto? Porque la excusa por la que Dios no podía hacer algo en su vida era su vejez, pero Dios le da 100 años más para que vea que su excusa no era ningún impedimento para que Dios cumpliera lo que él iba a hacer en su vida. Y cada excusa que tú le pongas a Dios nunca va a ser suficientemente grande para que Dios no se glorifique en tu vida. No importa qué excusa tú le pongas a Dios, no importa qué impedimento físico, no importa qué impedimento mental, no importa qué impedimento familiar, no importa lo que tú le pongas delante del Señor, Dios coge la excusa que tú le tiras a Dios, Dios la coge y la hace como una bolita y te la tira a ti una vez más y dice, mira lo que soy capaz de hacer. Y tanta excusa que tú le presentas a Dios, Dios dice, tú no te alcanzas a imaginar que yo soy dispuesto de hacerte reír a ti cuando veas lo que voy a hacer. Y eso no es solamente un decir, literalmente Abraham se reía. La Biblia dice que Abraham se rió cuando eso pasó. Y después fue cuando Abraham se rió que Sara vio la risa de Abraham y Sara empezó a reírse. Y por eso lo llamaron Isaac, o por eso Dios le dijo que lo llamara Isaac, que significa risa. Al final de sus días, en la muerte, vino Isaac, que significa risa. Y ahí estaba enterrando a su padre. Aquí está tu risa, papá. Lo que tú pensabas imposible, lo que tú te reías diciendo no hay ninguna forma. Aquí estoy yo como ejemplo de que Dios es capaz de hacer lo que sea cuando hay una persona dispuesta y disponible a ver lo milagroso de parte de Dios. Cada excusa que tú te inventas que Dios no puede hacer algo, Dios simplemente se hace atrás y dice, ay hijo, tú no sabes ni un poquito de lo que yo soy capaz de hacer, pero estás dispuesto a que yo haga algo. Sí, estoy dispuesto. Bueno, prepárate para ver lo que soy capaz de hacer. Vamos, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? Vamos, alguien que tenga su esperanza en Dios, que le dé un aplauso. La Biblia dice que Abraham tuvo otra mujer que llamaba Setura, que era una concubina. Abraham tuvo a Setura, tuvo a Agar, y fueron dos mujeres que él tuvo aparte de Sara. Y Agar fue un error a causa de la desesperanza, de que Dios nada que hacía algo, de que seguía estando aún más y más viejo, y sacaron como solución y como atajo de que se acostara con Agar para que tuvieran un hijo. Y hablamos de eso hace unas semanas atrás, y con Dios no hay atajos. Cada vez que intentas recortar el tiempo que Dios quiere ponerte en un proceso, siempre te lleva al error.
Pero algo tan hermoso también, porque Abraham muere Sara y Abraham está en todo su derecho de poder también tomar otra mujer y toma a Setura. Y dentro de todas las personas que hay ahí, hay alguien que me llamó mucho la atención y es un paréntesis muy grande, amén, donde dice que la cual le dio a luz a Simbra, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Un personaje ahí interesante es Madián. Y el por qué es interesante Madián es porque Madián es a donde descienden los madianitas, que es al cual los hermanos de José, o sea, los otros 11 hermanos de la tribu de Israel, es a donde venden a José y se lo dan a los madianitas, y los madianitas lo venden a Egipto, a la casa de Potifar. Y por esa transacción fue de que José tiene acceso a Egipto, y por él tener acceso a Egipto es que después, mucho más adelante, leemos unas semanas, es que él logra estar en la posición adecuada para salvar a sus hermanos. Pero me encanta la Biblia, porque la Biblia todo es tan perfecto. Cada versículo cuenta, cada historia cuenta. Y la Biblia es tan meticulosa en poner las piezas en el lugar adecuado para poder contarnos de que Dios siempre tiene un propósito con cada uno de ellos. Tú miras Setura y dices, bueno, una persona más, y lees todas las personas que hay ahí, dices, bueno, son personas más, pero no, en medio de todo eso encontramos de que sí hay una conexión con el resto de la historia, y Madián es una conexión con el resto de la historia, porque es el que le introduce a Egipto a José. Y es hermoso la vida de Abraham, porque Abraham conocía, aún en su vejez y al final de sus días, conocía Abraham la jerarquía que tenía Isaac sobre sus otros hijos. Abraham entendió y comprendió de que Ismael no tenía la misma jerarquía que Isaac, de que sus otros hijos que tuvo con Setura no tenían la misma jerarquía que tenía Isaac. Por eso el versículo número 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y el versículo 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas, o sea, los hijos de Agar y de Setura, dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y esto lo vimos cuando Dios le dice a Abraham que tome en cuenta el deseo de Sara de mandar a Agar lejos y fuera, porque habían ciertas riñas o ciertos problemas de que Ismael estaba burlándose de Isaac y estaba haciéndole bullying al pobre Isaac. Eso lo dice la Biblia. La palabra bullying no, pero sí lo estaba molestando. Pero es interesante, ¿por qué? Porque Abraham comprende una cosa, y es, si yo cometí un error con Agar y tuve a Ismael y cometí ese error y no descualifico ese error y lo que yo hice, y sé que lo hice, pero no voy a colocar mi error en la misma dimensión y nivel que la bendición. El error es una cosa, pero no voy a glorificar el error, pero sí voy a poner en alto la bendición de Dios. Y el problema muchas veces en nuestra vida es que no le damos el lugar apropiado a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios va a hacer, sino que a veces somos explícitos y le damos espacio
a nuestros errores. Y cuando alguien te diga, mira, ¿y qué es lo que tú has vivido? Y alguien te empieza a decir toda su vida, todos los errores que ha cometido, todo lo que ha hecho en su vida, que yo hice esto, hice aquello, y yo cuando estaba en el mundo, yo me iba para todas estas diferentes discotecas y tenía todas estas mujeres y hacía esto y hacía aquello, y apenas se ríen y a una cosa y la otra, y lo dicen como con tanta cosa. Mira, y sí, cometí este error y mira que pasó esto, pero bueno, después Jesús vino a mi vida. Y lo dicen por allá como que sí, después Dios vino y pues gracias a Dios por lo que hizo. Pero son explícitos y hablan en profundidad de todo lo que ha pasado en su pasado. Pero cuando es momento de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, a veces o lo colocan en el mismo nivel o lo están colocando aún abajo, porque quieren esa predominancia de todo el sufrimiento, porque le gusta la forma de víctima. Mira que sí, cuando yo era esto y cuando tenía esta edad y pasó esto y pasó aquello y pasó aquello y pasó aquello, es que yo soy así por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Pero en ningún momento dice, no, pero es que Dios también hizo esto y también prosperó acá y también hizo allá. Pero casi siempre tenemos un reporte negativo de lo que está pasando en nuestra vida y no un reporte positivo, que aún en medio de todas las cosas, la fidelidad y la voluntad de Dios ha estado sobre mí. Aún así la gloria de Dios ha estado sobre mi vida. A veces tenemos un micrófono de hablar de lo negativo, pero a veces quitamos. Lo que la Biblia nos explica es que sí, Abraham le dio dones a los hijos que tuvo con sus concubinas y no los descualificó. Pero cuando se trata de Isaac, le dijo, mira, toma todo lo que yo tengo, toma cada una de mis posesiones, porque si alguien yo voy a glorificar, si alguien yo voy a bendecir, si alguien yo voy a colocar en alto, no es mi pasado, es el futuro, es lo que Dios va a hacer, es lo que Dios ha estado haciendo. Si alguien yo voy a colocar en el lugar apropiado, es la bendición, es a Isaac. Y le vengo a decir a alguien que es tiempo de dejar de glorificar tu pasado y glorifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tú eres un milagro de Dios. Tú no se supone que estuvieras vivo, tú no se supone que estuvieras aquí, tú no se supone que estuvieras libre, tú no se supone que tengas la voluntad para poder venir a una iglesia, tú no se supone que estuvieras aquí todo formado, se supone que estuvieras desbaratado y vuelto un 3, pero aún a Dios sí, Dios le plació en bendecirte, protegerte, levantarte, restaurarte. Pero a veces tenemos un megáfono para hablar lo que el diablo ha robado, pero nunca para lo que Dios ha restaurado. Y lo que Dios quiere decir, ¿a qué le vas a dar toda tu atención? ¿A qué le vas a dar toda tu energía? ¿A lo que el enemigo te ha robado o a lo que Dios te ha restaurado? ¿Será que le vas a dar tu energía y será que vas a anunciar grandemente lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque eso debe tener la predominancia. Lo que debe de tener más estatus en tu vida es las promesas de Dios y la bendición de Dios. Cuando se trata de los errores, no los descualifiques porque sí ocurrieron. Pero tus errores y el pasado solamente es para aumentar y poner aún más en alto lo que Dios ha hecho. Mira, esto pasó en mi vida, pero esto es lo que Dios hizo. Es una forma de poder aumentar y poder colocar en el lugar apropiado, en poder glorificar aún más lo que Dios ha hecho, pero nunca es para poder que ese sea el centro de atención. Pero muchas veces el centro de atención es lo que pasó atrás y lo que estamos viviendo, pero nunca tenemos la valentía de poder también abrir nuestra boca y también profetizar de lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero le vengo a hablar a alguien
que es tiempo de parar de hablar sobre el pasado y es tiempo de hablar sobre el futuro. Es tiempo de hablar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Es tiempo de que te atrevas a hablar un poquito y empezar a profetizar de lo que Dios va a hacer en el futuro. El por qué de pronto no sabes qué hacer con tu vida, de pronto tú no sabes qué va a pasar al frente, no tienes una perspectiva del futuro, es porque el enemigo ha silenciado tu boca hacia el futuro, pero ha abierto tu boca a lo que ha pasado anteriormente. Pero es tiempo de silenciar el pasado y es tiempo de abrir tu boca y empezar a decir unas cuantas cosas. ¿Qué es lo que quieres para tu familia? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿A dónde te quieres ver? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde tú quieres verte? Eso es lo que debes de hablar. Es tiempo de hablarlo, es tiempo de profetizarlo, es tiempo de declararlo, es tiempo de hablarlo, porque cuando lo hablas empieza a suceder. Atrévete a hablarlo hoy. ¿Cuándo fue la última vez en el que simplemente no hablaste sobre tu dolor, pero hablaste sobre el futuro? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente hablaste las cosas que no son como si fuesen? ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a hablar proféticamente sobre tu vida? O siempre es hablando sobre lo que me está pasando, lo que me está pasando, lo que me está pasando, y lo que pasó y lo que pasó. Hablé con alguien en estos días y lo único que pudo hablar es sobre lo que le pasó cuando tenía 10 años, y después cuando tenía 5, después cuando tenía 15, después cuando tenía 20, y ya tiene 60 años y sigue hablando sobre lo que le pasó, y lo que le pasó, y lo que le pasó, y lo que le pasó. Y yo dije, pero entonces, ¿cuál es tu perspectiva del futuro? Porque has hablado una historia tan larga sobre lo que pasó en tanto detalle, pero ¿dónde está tu voz de lo que va a pasar? Me dijo, yo no sé, yo ya he perdido la esperanza, yo ya no creo. Pero le vengo a dar a alguien acá, en el nombre de Jesús, que es tiempo que abras tu boca, de decir, ¿tú sabes qué? ¿A qué le voy a dar todo lo que tengo? Al futuro. ¿A qué le voy a dar todo lo que tengo? A las promesas de Dios. ¿A qué le voy a dar cada onza de mi vida? Cada onza de lo que yo tenga para dar a Dios. No a lo que fui y no a lo que soy, pero a lo que seré en las manos de Dios. ¿No fue la última vez que abriste tu boca a hablar de lo que Dios te ha prometido? En el que simplemente tú lo dijiste a Dios. Tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida. Así que tú sabes que yo decido confiar en ti. Yo veo bendición al frente mío. Yo veo prosperidad y bendición al frente mío. Yo veo que tú vas a organizar todo. Y de un momento a otro empiezas otra vez a tener esperanza sobre el futuro. Empiezas a ver que realmente Dios sí tiene todo en sus manos. Y algo súper hermoso de esto es que cuando muere Abraham, la Biblia dice que los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. En el versículo número 9 dice, los sepultaron a Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Hay un momento tan bonito y tan significativo. Es que al entierro, a la sepultura, al momento en el que colocan a Abraham en esta cueva,
de Macpela, que es una cueva que compra Abraham con la intención de poder sepultar a Sara. Y es hermoso porque Abraham lo hace para Sara y ahí también termina él. Y no solamente termina él, sino que después más adelante también termina Isaac, también termina Rebeca, también termina Jacob y también termina Raquel. Es hermoso como lo que tú inicias como una solución temporal se vuelve en algo generacional. Por eso hay cosas en nuestra vida que le abrimos la puerta, que puede ser para grande bendición, como también para colocarnos en posiciones comprometedoras. Pero algo súper hermoso porque Abraham lo hace con la intención de poder sepultar a Sara y después se vuelve también en el lugar en donde sepultan a Abraham. Y en esa sepultura de Abraham estaba los restos de Sara y ahora los restos de Abraham. Y justo al frente de esos dos cuerpos que simbolizaban fe en Dios, cuando salieron de su tierra y de su parentela y creyeron en Dios y tuvieron este hijo Isaac en su vejez, pero también cuando ellos se juntaron a buscar una solución fue donde salió Ismael. Así que ahí Sara y Abraham en esta cueva de Macpela, justo al frente hay dos varones. Un varón que simbolizaba la desesperación de ellos y de pronto ese error y de pronto simbolizaba ese pasado, pero también Isaac estaba ahí presente simbolizando de que Dios sí había cumplido su palabra. Y hay algo hermoso porque ahí en esa sepultura hace años ya en el que ahora ya Ismael es un hombre ya grande. Isaac también se estima que Ismael tenía 89 años, Isaac tenía unos 73. Ya eran hombres ya hechos y derechos, ya eran hombres que habían atravesado mucho en su vida y ya eran hombres que habían vivido mucho y no se habían visto. La Biblia no reporta en el que ellos se habían visto desde esos tiempos atrás en donde Ismael sale de donde estaba su padre y es llevado con su madre Agar a otra parte lejos de ellos para que no interrumpiera el fluir familiar entre ellos, pero ahora regresa Ismael después de muchos años a sepultar a su padre. Y ahí es un momento de unión. Ahí es un momento de reflexión. Es un momento en el que había esta separación entre lo que había pasado y lo que va a pasar, entre lo que Ismael simbolizaba como un error, pero aún así después vemos como ese error Dios lo puede transformar en algo que cumpla el propósito en Dios, porque la Biblia dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después cuando vemos todas las generaciones de Ismael, vemos cómo son repartidos todas estas personas hasta varios territorios en donde se esparcieron todas estas personas y tuvieron 12 príncipes, y a donde también Isaac de las generaciones de él salieron 12 tribus de Israel, y de Ismael salieron 12 príncipes. Así que fueron un gran número de personas, todos desde el mismo origen que es Abraham.
Y vemos como Ismael, aunque fue un error y aunque fue un momento de incertidumbre y un momento en donde era desobediencia, aún así Dios tomó ese error para poder cumplir su propósito en la vida de Abraham, que aún ahí en medio de su sepultura estaban los errores y estaba el cumplimiento, estaba todo lo que de pronto a él le parecía vergüenza y todo lo que a él le parecía orgullo. Y ahí en medio de su sepultura había una unidad entre lo que él veía como error y lo que él veía como bendición, y se juntaron para sepultar a este hombre. Y aún así los dos fueron un propósito cumplido de parte de Dios. Aún ahí en medio de esa sepultura, en donde habían dos hombres que simbolizaban cosas completamente diferentes, Dios pudo utilizar la vida de Ismael y la vida de Isaac para poder cumplir lo que Dios le había prometido. Es que de él serán benditas todas las naciones de la tierra, y de él salieron generaciones, y de él todo empezó a formarse, y se esparcieron personas desde el oriente hasta el occidente, desde este mismo Abraham. Y lo hermoso de esto es que aún en el fin de tus días, aún en el fin, puedes ver que todo ha sido parte del plan. Aún tus errores, aún cada parte de tu vida, aún lo que odias de ti, aún lo que quisieras borrar de ti, todo ha sido parte del plan. Hay cosas en tu vida que tú quisieras borrar, ojalá nunca hubiesen pasado, pero dice, pero si borro eso de tu vida, no tuvieras esto y no tuvieras esto. Dice, pero si borro este momento de sufrimiento, no hubiera pasado esto y no hubiera pasado esto. Cada parte de tu vida ha obrado para el bien. Pero eso solamente lo ves en el fin. No lo ves en el medio. Porque en el medio Ismael parecía un error, pero en el fin, en la sepultura, estaban los dos hijos. Sea como sea, eran hijos. Como hubiese pasado, aún así eran hijos. Isaac sí tenía la predominancia. Isaac fue bendecido en todas las cosas porque tuvo todo cuanto Abraham tenía, pero ahí estaban de pie Ismael e Isaac como una unión de que había antes, los habían separado para poder de que cada uno creciera en diferente parte, pero ahí estaban unidos sepultando a su padre. Ahí estaban unidos admirando una vida de fe, una vida en la que Abraham creyó en Dios y le contó por justicia, en la que Abraham creyó en Dios y también Dios obró de maneras milagrosas. Abraham, la vida de él simboliza tanta fe porque fue capaz de creer en Dios aun cuando no había forma, aun cuando no había cómo Dios cumplía su promesa. Pero ahí en el fin, aún en ese fin, pudimos ver que se resumía en estar Ismael simbolizando el pasado, Isaac simbolizando el futuro, pero los dos siguen siendo parte de la vida de Abraham. Los dos, lo bueno y lo malo, lo que quisieras esconder y lo que quisieras mostrarle a todo el mundo. Las dos cosas, los dos polos, las dos perspectivas. Aún en el fin vas a poder ver que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De pronto ahora no lo comprendas, de pronto ahora no lo entiendas. Donde dice, tanto dolor, sí, tanto dolor. Tanta bendición, tanta bendición. Ahí en esa sepultura, en el fin de tus días, ahí, aún en el fin, vas a poder ver que todo ha sido parte del propósito. De que Dios tenía una salida aún en medio de tus errores.
los errores que has cometido, de pronto no era la línea derecha que Dios tenía planeada para ti. Pero le doy gracias a Dios que Él tiene planes de contingencia. ¿Tú te imaginas que tú te desvíes un poco y Dios diga, bueno, para esa alternativa yo no tenía un plan, te vas solo? Pero yo le doy gracias a Dios que Dios tiene planes de contingencia. Que si te desvías para acá, Dios ya tiene un plan. Si te desvías para acá, Dios tiene un plan. Para que si te desvías un poco, Él tiene un plan para volverte a alinear a su propósito. Tú tienes a un Dios que si te desvías un poco, Él no te abandona y te dice, ¿quieres hacer lo que tú quieras? Vete ya lo que tú quieras. Pero dice, no, listo, vamos a ir por aquí. Bueno, te va a doler un poco porque después toca alinearte y también enderezarte, y ese enderezar te va a doler. Pero lo que me toque que hacer para que te alinee otra vez hacia el propósito que tengo contigo. Dios tiene planes de contingencia para cada situación que tú estés viviendo, pero Dios lo que quiere en tu vida es que hay ciertos procesos que Dios habilita y que Dios permite, pero también hay ciertos procesos que tú mismo te metes por no confiar en Dios y no esperar en Dios. Ismael fue uno de esos procesos que ellos provocaron, que Abraham y Sara provocaron por no tener la paciencia en Dios. Pero en el final de todo, cuando estaba ahí sepultado Abraham, vemos que habían dos hombres ya hechos y derechos, diciendo, este es nuestro padre. De pronto tuvo sus imperfecciones, tuvo sus situaciones, tuvo sus momentos en que su fe no fue la más grande, pero no lo descualifica de ser llamado padre de la fe. Y ahí en ese fin, vemos como Dios permite un momento de unión. Un momento de unión. Para que cuando leamos esto, digamos, todo fue parte del plan. Todo fue parte del plan. De alguna forma u otra, Dios no bota lo que tú viviste. Dios mira qué puede hacer con eso para poder mostrarte a ti que Él tiene control de tu vida, aún en las cosas que tú mismo te metes, aún en las cosas en las que tú mismo provocas en tu vida. Esas cosas que tú ni siquiera tienes la solución y que estás metido en el fango que tú mismo te metiste de cabezas. Dios dice, bueno, miremos qué hacemos con eso para que yo tenga la gloria. ¿Qué hacemos con eso para que en el final de tus días digas, wow, cómo Dios utilizó eso para habilitar eso? ¿Cómo Dios utilizó eso que parecía lo peor para habilitar lo mejor? ¿Cómo Dios hizo y volteó todo y giró todo y puso todo en orden, y cómo Dios alineó, y cómo eso que parecía imposible, sabiendo todo lo que pasó, cómo Dios puede utilizar todo eso para el bien? Y al final, aún en ese fin, vemos la mano de Dios en la vida de Abraham. Vemos la mano de Dios sobre él, porque le creyó a Dios, que Dios era suficientemente poderoso, que aún en medio de su error, Dios todavía tuviera planes de bien y no de mal. Que Dios tenía, que sus
Su camino es mucho mejor. Sus planes son mucho mejores. Y cada uno de nosotros tenemos un reto diariamente de permitir que Dios alinee nuestra vida, que Dios ajuste tuercas y que no descualifiquemos lo que hemos pasado, pero tampoco glorifiquemos lo que hemos pasado. No lo descualifiquemos, solamente dáselo en las manos de Dios para que vea Él qué puede hacer con eso. Si Dios puede en el principio que había solamente vacío, desorden, Dios puede crear todo lo hermoso que vemos hoy. Dios puede usar cada cosa que tú has vivido para su gloria, para su poder. Que al final de tu vida, en el fin, lo único que podemos decir es: wow, Dios, tú siempre tuviste el control. Te voy a pedir que te coloques sobre tus pies. Y quiero que por un momento tú le digas: Señor Jesús, mi vida está en tus manos. Lo bonito y lo no tan bonito, lo que quisiera olvidar y a veces quisiéramos retroceder el tiempo. Si pudiésemos retroceder el tiempo, borraríamos tantas cosas de nuestra vida. Tuviéramos un borrador grandísimo para empezar a borrar cosas de nuestra vida. Y Dios dice: yo me encargo no de borrarlo, sino de hacer algo hermoso de eso. Yo me encargo de transformar algo que parecen cenizas en hermosura. Yo soy capaz de hacerlo. Por eso en este momento, ahí donde estás, dile: Señor, te entrego todo lo que yo he vivido. Te entrego todo lo que estoy viviendo. Y te entrego la vida que falta por vivir. Te entrego cada temporada de mi vida. Te entrego lo que a mí no me gusta de mí. Te entrego lo que estoy batallando en este momento. Pero también te entrego, Señor Jesús, las victorias que vienen. También hoy tengo la valentía de decir: Señor, aún grandes cosas están por venir. Hoy tengo también, Señor, la valentía de abrir mis labios y empezar a profetizar que tú sí tienes cosas grandiosas para mi vida. Estoy cansado de darle un megáfono al enemigo para hablar de lo que pasé y de lo que él hizo y de lo que y de las fallas y de los errores. Pero hoy coloco el megáfono sobre mis labios para poder empezar a profetizar de lo que tú vas a hacer en mi vida, porque hablo las cosas que no son como si fuesen hoy más que nunca, Señor, porque hoy habilito mis labios para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Hoy decido, Señor, tener el megáfono en lo que va a venir en el futuro, y estoy cansado de darle un espacio para poder de que el enemigo siga hablando de lo sucedido, porque yo eso ya lo puse en tus manos. Yo eso ya lo puse en tus manos para que tú lo voltees y lo gires para el bien, Señor. Pero hoy decido, Señor, hablar sobre un futuro más grande y más poderoso. Hay más gloria que hay por ver. Hay más futuro que toca que haber. Aún todavía todo lo que Dios quiera hacer no ha llegado a tu pensamiento, no ha llegado a los ojos, no ha llegado a tus oídos, no ha llegado a tus sentidos. Todavía no has visto todo lo que Dios es capaz de hacer. Tú solamente has visto las meras orillas y nada más. Pero hay un grande propósito que Dios tiene contigo.
contigo. Y eso es lo que yo decido ver hoy, Señor. Aún en el fin de Abraham pudo ver el pasado y el futuro, pero él decidió dejarle todo al futuro, dejarle todo a Isaac. Es momento que le entregues tus energías, es momento que le entregues tu vida, es momento que le entregues todo lo que tú tengas al futuro, a lo que Dios tiene para ti, a las bendiciones, a lo que Dios ha proclamado, a lo que Dios te ha bendecido. Es momento que le entregues cada onza de ti, no al pasado y no a tus errores y no a lo que tú no quieres revivir, pero a lo que Dios quiere que vivas en el futuro. Es momento de que le digas: Señor, hoy te entrego mi vida y mi tiempo y mis labios y mi proclamación a lo que tú me vas a bendecir. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego que tú abras camino siempre donde no lo hay, Señor. Te ruego que hagas algo milagroso en la vida de cada persona que está en este lugar. Te ruego que los bendigas, te ruego que los guíes, te ruego, Señor Jesús, que habilites lo milagroso en sus vidas, Señor. Bendice a cada persona, trae revelación, Señor, sobre el futuro. Trae revelación, mi Dios, sobre lo que vas a hacer en la vida de cada uno de los que están aquí. Grandes cosas están apenas por venir. Lo creemos en ti, Señor. Creemos en ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien diga: en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.